Siendo un duelo. Estos duelos que definitivamente un duelo siempre te va a cambiar la vida. O sea, de hecho, Claro, digamos que eso hace sí, el duelo, ¿no? O sea, el duelo se vive más bien cuando existe una situación que te cambia la vida. así Ya es. sea una separación, ya sea la muerte De un de ser algún ser querido, querido, el perder un trabajo o, también es un duelo, ¿no? sí, O sea, este proceso de aceptar que perdiste tu trabajo claro. también se le llama duelo. Es que antes también creo que una creencia era el que el duelo era solamente cuando alguien se te moría y pues no, 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 hay de todo. hay de Incluso todo. mujeres que se embarazan viven un duelo. También, Te sobre todo, casas, vives un duelo. te casas, vives un duelo porque claro que hay unos cambios muy importantes en todo en tu Ajá, vida ajá. que obviamente te meten a esto que llamamos proceso. Lo llamamos proceso precisamente porque tiene que ver con esta forma en cómo te adecuas a la nueva realidad que vas a vivir. Ajá. ¿Sí? O sea, entonces los cambios no son fáciles, no se pueden vivir rápidamente, no se curan porque no son una enfermedad, no pasan en 2 meses, no pasan en una semana, no pasan en un mes, o sea, requieres de un tiempo para que la mente se adecue a lo nuevo que se está por vivir, a que cumpla ciertas tareas, desde cómo reordenar emocionalmente tu vida, por eso es el duelo, porque hay un dolor, hay un conflicto, hay un choque de emociones, conflictos, porque hay cosas como muy encontradas, ¿no? Por ejemplo, en el fallecimiento, sobre todo cuando es una enfermedad. Entonces, muchas de las veces no saben cómo colocar esas emociones, esos sentimientos, O sea, porque por cuando un lado te sientes bien, de que dices, de ya ya está descansó, descansando, pero por ajá. otro lado es, pero yo qué hago ahora conmigo, Es la ausencia la física. ausencia física, Decíamos antes, no me acuerdo con quién platicábamos, que decíamos, por ejemplo, cuando alguien está encargado de cuidar a un enfermo, sí, que a pesar de que sabe lo que está sufriendo, pero dicen que luego te quedas con este rollo de tener que cuidar a alguien sí, sí, porque, sí. digamos, que te acostumbras a esta vida de cuidar, pues, tener a tu cargo A alguien, a claro. alguien, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. esta ausencia ahora sí ya está descansando, pero y ahora, ¿Y ahora yo qué o sea, hago? los últimos meses de Claro, mi vida me dediqué a esto, entonces así ahora, o sea, es. siento que es hasta un doble duelo. O sea, la pérdida física de la persona y el que ya tus actividades van a cambiar, Claro que sí. ¿no? Es como el de, pues, ya no, ya mi trabajo de cuidador ya lo perdí, Claro, ¿no? ya lo perdí y bueno, entre otras cosas que hablábamos la vez que hablábamos de eso de los cuidadores, pues era también el, ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque no hice Ajá, nada no sé o hacer me ahorita nada más, descuidé, muchas claro, cosas. claro. Claro, en todo esto, en todo este tipo de duelos, en todo esto que ocurre emocionalmente, hay un proceso de 2 años. Son dos Son años. 2 años Wow. para poder llegar al fin y decir, ya lo veo, ya veo hacia atrás, ya no me duele, ya no sufro, ya ahora hay una resignificación en mi vida, ya ahora me coloco en la vida, me inserto de nuevo a la vida sin que la otra persona, el recuerdo o el dolor de lo que perdí, me estorbe. Ya lo Pero vivo como algo normal, aunque siempre va a sigue seguir habiendo. presente en mi vida. O sea, porque yo, por ejemplo, me sigo, no sé, acordando de seres queridos. Digo, no cada que me acuerdo de ellos lloro, pero a No, lo mejor en el mood en el que me tomen, pero. claro, O de repente veo alguna foto, me acuerdo de algún momento lindo y pues a mí se me sigue saliendo la lágrima, claro, ¿no? Pero sí con la aceptación de que ya no están. así es, O sea, sí sé, o sea, pues ya se fueron, ya no están, pero claro, de repente como que se siente ese apachurramiento en el corazón. Les digo, no, se te apachurra el pecho de acordarte o de saber que no están, ¿no? claro. A pesar de que ya. Aquí es donde nuestras creencias juegan un papel muy importante, Uh-huh. porque a pesar de todos los avances científicos o toda la racionalidad que creamos tener o poseer, eh, es importante este contacto con esta fragilidad humana, con la fragilidad de la vida, con la fragilidad de la propia naturaleza que establece cambios a veces sin querer, ¿no?
Entonces, lo mismo en nuestra vida, también se van generando cambios que también aprendemos cómo sobrellevarlos. Por eso, alguien que vivió los duelos de una forma sana, que se hizo este proceso de una forma pues lo más saludable y nutritiva posible, es una gente que al final de cuentas crece y aporta algo a los demás. Entonces ayuda a alguien más, como esto que mencionabas un principio, ¿no? De Sí. esta persona que aprendió tanto sobre su enfermedad, sobre cómo paliar el dolor y cómo ayudarse, que ahora lo está haciendo con otra gente. Sí, que ahora digamos que este aprendizaje, tanto primero, esta experiencia de vida, porque para mí, lejos de lo que médicamente puede aportarle a la enfermedad de alguien, es esta experiencia de Claro, vida de cómo enfrentó su enfermedad. así es, Y fue, ok, tengo esto, pues vamos a ver cómo le damos batalla. así es. Investigo de la enfermedad, encuentro maneras yo supongo que primero es pensar en cómo vivirla dignamente y dentro de este camino encontrar a lo mejor alguna cura. Entonces, a lo mejor es el aprender de esta experiencia de vida y pues después la ayuda, digamos, Claro, a los médica, demás. ¿no? La ayuda a los demás es muy importante y también se abre está considerada también en esta parte como espiritual, que es donde entran las creencias. Sí. Y lo espiritual en el término más amplio, no No únicamente religioso. relegado a cierto tipo de religión y la Sí, concepción, no. sí. Estamos hablando de este espíritu, de esta espiritualidad humana que nos lleva a empatizar con los demás, a ayudarnos, a salir A adelante decir, a mí unos me con sirvió, otros. A mí me sirvió, lo voy a llevar. así Y es. esto es gracias a otros que hicieron otros experimentos. Es decir, Claro. esto es parte de esta espiritualidad humana, de cómo dar a conocer esto que me agobia. Por eso, por ejemplo, el arte también es muy importante en esta etapa. Y es algo a lo que muy pocos recurren. Hacer actividades Hacer artísticas. actividades artísticas, escribir, pintar, actuar, Oigan, tomen nota cantar. de esto, ¿eh? Qué Todo padre. esto es muy importante y es muy poca la gente que se abre a esta Recurre visión o a... recurre a Mm. esto, ¿no? Prefiere estar en estas cadenas de productos que te prometen la vida milagrosa, Y además de resulta, volverte millonarios, sí, claro por está. supuesto, pero resulta que hay otros medios de escape como el arte, por ejemplo, El arte que es te uno de ayudan a ellos, que te vivir este ayuda también a proceso. vivir este proceso, Wow. porque las formas de creencia lo que tienen, como lo he dicho desde un principio, es la función de mitigar el sufrimiento que ya traes Sí, por esta situación de vulnerabilidad en la que te en la que encuentras, vives. ¿sí? Por la Tú y tu familia, impotencia, sí, ¿no? claro, toda la familia está ahí metida. Por eso es muy importante darte estos espacios en donde desarrolles, hables y manifiestes todo esto que Ajá. tiene que ver con la fragilidad humana. Esto es lo que ahorita estamos tratando de comprender, como lo que les decía, en esta bipolaridad que vivimos de la salud y la enfermedad. Sí. Porque entonces, con estas creencias que tenemos sobre la salud, que lo hemos hipervalorado, entonces, obviamente, en las situaciones de enfermedad, todavía le añadimos más creencias donde nos sentimos todavía peor, porque entonces empezamos a pensar desde es un castigo divino, Ujú. es algo que hice mal, es que mi vida entonces no está tan bien como yo pensaba, y le empiezas a echar un montón de cosas a la Cosas que además no te enfermedad, ayudan, por por supuesto, a ti supuesto que no te para ayudan. enfrentar esto, claro. Claro, y socialmente menos, porque pues socialmente estamos valorando Así la es. salud como una especie de medidor del éxito de la persona. Y no tiene nada que ver. Muchas de las enfermedades que tiene la gente tienen que ver con procesos propios del cuerpo y de la naturaleza. Otro tipo de enfermedades, por ejemplo, que también se viven así, tiene que ver con los accidentes. Sí. Y entonces meter este Que tipo esos de sí son los que te pensamientos cambian la vida de un de momento a esos otro. de un momento a otro Eso te sí. cambian la vida y también hay un proceso de duelo y también se tiene que llegar a una aceptación, porque también obviamente hay que ver qué tanto te afectó el accidente, porque
también estamos en otra dicotomía que vivimos actualmente, es con lo estético, y es que queremos que todo sea bonito y perfecto, ¿sí? Entonces, no sé, yo ahora veo como el hecho de traer brackets se ha vuelto un sinónimo de belleza Sí, y poder, claro, ¿no? Cuando claro. dices, oye, traes fierros ahí en la Pero que boca, lejos porque antes era una inseguridad terrible y no por querías ni supuesto, ni hablar, que y te vieran, ahorita incluso te empodera. claro, O sea, hay gente que se empodera sí, y que antes también decíamos los brackets es para los niños, ahorita vemos cada vez más adultos que con dicen, no me ellos, importa. Y son felices y a mí me da gusto, o sea, que haya como también estos cambios de mentalidad ¿sí? ante Exactamente, este tipo de cosas. Bueno, pues los necesito, pues ni pex, ¿no? O sea, vamos a sonreírle a la vida con todo y fierros, claro, así, ¿no? aquí el punto es cómo estamos también hipervalorando ciertas cosas. En caso de accidentes, entonces también viene un duelo porque hay una pérdida de la estética corporal a la cual también nos hemos estado acostumbrando, ¿no? Sobre todo los medios visuales, pues tienen mucho que ver en esta influencia que tenemos. Y Claro. entonces hay muchas personas que ante la impotencia de poder mandarse a hacer prótesis, Ujú. cirugías plásticas, entonces también cargan con un estigma muy fuerte, aparte de la discapacidad, con el de la belleza. Y entonces también hace que su vida tenga un mayor sufrimiento. Claro, claro. Y en esos casos no tiene la culpa el karma, el dharma, tus chakras, las alineaciones planetarias, lo que vivan tus o hayan vivido tus familiares y tengas entonces que constelar porque hay una especie de maldición. No, son cosas que pasan. Los seres humanos vivimos con los accidentes y también Pues es algo y es parte de con lo que hemos vivido, ¿no? así Al es. igual que la enfermedad, también hay enfermedades incluso crónico-degenerativas que no tienen nada que ver con este tipo de cuestiones mentales. Hay enfermedades que se deben a los estilos de vida, ¿no? Sí, a la A la alimentación, al alimentación, ¿no? sedentarismo, Por supuesto. claro, Entonces, a los vicios. exactamente, entonces yo ahora veo y digo, híjole, es que en la época de mis abuelitos, por ejemplo, el comer carne era signo de poder, y yo me acuerdo que cuando alguien se enfermaba, lo primero que hacía era que le compraban un bistec porque necesitaba nutrirse. Y el bistec era Y el lo que los bistec era nutría. así. Y hoy vas al hospital y no ves las bandejas llenas de bisteces, o sea, las ves con una Dietas alimentación más blandas, sí, equilibrada, claro. esto, lo otro, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, que vivimos esta adicción a la juguitis, ¿no? Entonces, no, todos los días nos tomamos 1 litro de jugo verde para estar sanos. Yo creo que en 50 años van a decir, ¿para qué tomaban tanto si no les hacía ni más ni Pero se llama menos? efecto placebo. Era Claro, como cuando a mí me tocaba que cuando estaba en la escuela y teníamos la enfermería, pues cuando tenías flojera estar en clase, ay, o de verdad si te dolía algo, ibas a la enfermería y seguro te daban una M&M, pero para ti sí era una pastilla o sea, ni sí, siquiera te daban, claro, o sea, te daban una pastillita y por decíamos nuestras supuesto, M&M's, cuando estábamos más grandes, pues decíamos, es que realmente ni siquiera sé si me estaban dando algo para la cabeza, pero como me estoy tomando algo que en claro, teoría es para el dolor de cabeza, se me quita el dolor de cabeza, así es. ¿no? Esta concepción que tenemos de niños, de cómo paleamos el sufrimiento, es lo mismo que nos pasa de adultos, solo que lo hacemos como con herramientas más elaboradas. Vamos a que nos recen porque pues hay un halo de misticismo ahí en donde está el señor o Ajá, la señora que Luciano, te porque reza, así como salen ¿no? más enfermedades, tanto mentales como físicas, conforme pasan los tiempos, también salen estas, digamos, opciones maravillosas Claro, para curarte. Está como el no sé qué secta era que le hizo a una señora que le creciera el busto nomás de pedirle a Dios que por favor se lo claro, aumentara. Y sí, sí, ella sí. juró que se veía el busto más grande. Así es. O Sí, no, sea, yo me acuerdo hace que unos 10 años, me acuerdo del boom de la programación neurolingüística, ¿no?
Y entonces tenía que ver con esto, ¿no? O sea, Claro. es que programa tu mente y vas a ver cómo hasta físicamente puedes adelgazar, puedes hacer esto, puedes hacer Sí, esto otro. yo cuando vi ese video dije, cuídense cirujanos plásticos, porque acaba de llegar el sacerdote Milagro Claro. a pedir la intervención divina para que esta señora le creciera el busto. Sí, sí, sí. Y ella se fue, dijo, váyase a ver al espejo para que vea, después de hacerle todo su rezo. Y regresó, me creció el busto. Sí, Y ella estaba convencida claro. de que le había crecido. Es que es así. O, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, y me acuerdo de los infocomerciales que están tratando de venderle a las personas sedentarias y a la gente mayor estos aparatos que, uy, te van a volver a restaurar físicamente el cuerpo, Claro, claro. ¿no? Entonces, ponte estos chupones que te dan electroshocks, la maquinita esta del piso que te mueve los Ah, pies, sí. el sillón este que se mueve, y entonces vienen todas estas formas de, ok, ven y se detecta una necesidad en base al sufrimiento de la gente. Y entonces a partir de ahí se crean este tipo de cosas que te venden la panacea de lo que viene en salud. No, así es. Y así está sucediendo en todo, incluso en la medicina, porque la medicina tampoco no se salva ni se exenta de esto, ¿no? Pues me acuerdo un buen amigo que tengo, cirujano, médico cirujano, y él decía, me acuerdo hace, ¿qué me dijo? 50 años que fuimos al congreso con un doctor gringo, que no me acuerdo el nombre, que él venía diciéndonos que quitar las amígdalas era lo mejor que se podía hacer para este tipo de pacientes. O sea, y en México nos dedicamos a operar de las anginas a todos los que pasaban por el consultorio. Entonces dice, hace unos años otra vez vino a darnos las pruebas de qué conclusiones había con todos los millones de gente ya sin anginas y dijo, no, no hay nada concluyente, ni beneficia ni perjudica, es igual dejárselas o quitárselas. Dios, qué bueno, yo sí me libré de la operación de chiquita. Yo también. Yo sí me libré. Pero dos hermanos no, entonces, Yo no, sí me libré y me sacaron del quirófano en ese momento. mira qué bien. Te Porque perdiste mi de cuerpo. tu gelatina No, y de tu nieve. claro, pero ¿sabes por qué? Yo no sé, pero mi cuerpo empezó a reaccionar y me empezó a dar vómito. Sí, A mí no me podían operar con vómito. no, pues no, no. Me libré. Entonces te libraste. Me le dijeron, mamá, llévasela a la playa y ahí se va a curar. Pero ahí están. Y Y las aquí pruebas, estoy, mira. perfecto. Ahí estoy. Y hay mucha gente así, Sí. que no se nos operó de las anginas, no pasó nada. No, no nos Como la pasó gente nada. que sí operaron, también dice lo mismo, no, pues no pasó nada. Así Lo es. mismo da. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que tampoco las cosas médicas son 100% concluyentes y no todas tienen un final Así es. adecuado. Por eso la gente, por eso buscamos en estas situaciones de crisis cosas que nos hagan aliviar el sufrimiento que traemos. Así es. Entonces, no importa que lo hagas, bueno, siempre y cuando no te pidan una suma estratosférica de dinero, claro está. Pero aún así, si la das, pues es porque la tienes. Pero a fin de cuentas, aquí la idea es que te des cuenta que esto es un proceso natural por el que todos cruzamos cuando tenemos una dificultad muy grande en la vida, un cambio, un duelo. Por eso esta parte espiritual se abre a las creencias y empezamos entonces a hacer de una y otra y otra y otra. Y así como hay gente que le sirve cierto tratamiento médico, a otros no. No. Lo mismo los herbolarios, los homeopáticos, los de curandería. Hay quienes sí, hay quienes no. Hay quienes sí, hay Como quienes todo. no. Así es. Simplemente es una fase que tienes que ver que es natural durante tu duelo. Voy a un corte comercial. Regresando, nos regalas tus datos, mi querido.